lujo verdaderamente para mí, por segunda vez en muy poco tiempo, entrevistar al querido Jorge Arce, presidente y director general de HSBC México. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, David. Es un privilegio estar contigo. Oye, querido amigo, cuéntame desde tu punto de vista, ¿qué fue lo más relevante de la convención bancaria? Mira, hubo muchos puntos importantes. Yo creo que uno de los más importantes es que se anunció la taxonomía, la nueva taxonomía por parte del subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, de Finanzas Sustentables. Eso nos va a dar una pauta de cómo seguir y cómo ajustar políticas bancarias para promover las finanzas sustentables, que al final del día nos van a ayudar a financiar la transición hacia una economía verde y bajar la huella de carbono de la economía en su totalidad. ¿Cómo es esta taxonomía, Jorge? Mira, la taxonomía básicamente se adapta muy similar a lo que la Comunidad Europea adoptó como taxonomía. Y son reglas de que te dicen qué quiere decir sustentable, qué no quiere decir sustentable, cómo puedes implementar estas políticas, cómo puedes dentro de tu operativa desarrollar desarrollar métricas y políticas de crédito y de riesgo para asegurarte que estás siguiendo lo que en el mundo se considera como sustentable. Claro, porque esas palabras como sustentable, cuando solo es una palabra, de pronto parece que es solo una palabra e incluso un gancho comercial únicamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y esto nos hace seguir todas las mismas reglas, que no haya greenwashing, que no haya, que no estemos confundiendo a la gente que invierte o a la gente que pide dinero de nosotros, que realmente sea sustentable como lo ven las autoridades en México, pero en todo el mundo. Que ese es un reconocimiento importante. ¿Qué más te pareció importante? Me pareció mucho importante que tuvo un enfoque en equidad de género. ¿Recuerdas que hace un par de semanas platicamos de esto? Bueno, sí, también están desarrollando métricas y analizaron varios bancos y eso nos da un poquito de idea de qué está pasando en la industria. Y pasó muy parecido a lo que tú y yo platicamos, que a niveles un poco más bajos en el organigrama, pues hay más mujeres que hombres, y eso se va disminuyendo mientras vas viendo que el organigrama sube. Entonces estamos utilizando estas métricas que se utilizaron para darle seguimiento y ver que haya progreso en el futuro. Hace unas semanas vi un documental sobre ese tema de cómo se deben incluir las mujeres y la equidad y cómo lograr sistemas correctos. Y Hillary Clinton decía algo que creo que es fundamental, que se tienen que atender cuestiones diferentes. Ella decía que un abogado y una abogada entran el mismo día, salen del colegio con las mismas calificaciones y que a los 10 años generalmente el hombre ya es socio de la firma de abogados porque no tuvo que dedicarse a la maternidad, no tuvo que dedicarse a estas cosas que van haciendo diferencia y que el reto es justamente, como lo platicábamos hace un par de semanas, encontrar la manera de que la empresa permita que se cumplan con estas funciones. Totalmente de acuerdo, y lo tienes que hacer de una manera proactiva, tienes que cambiar la cultura del lugar, porque todo mundo tenemos predisposiciones de qué es una mujer o qué es un hombre en la vida profesional. Entonces tienes que cambiar la cultura, tienes que cambiar estas predisposiciones, tienes que dar ciertos apoyos para que no existan estos techos de cristal que tanto se hablan, para que todo el mundo tenga un piso parejo, porque tienes razón, hay cosas que tienen que hacer las mujeres que los hombres nunca hacen, y eso retrasa las carreras. Pero también hay biases, hay perjuicios que también afectan a las mujeres y no les dan las mismas oportunidades. Entonces tienes que tocar esto de una manera logística, pero también tienes que obligar el cambio.
y se habló mucho, y hubo una ponencia en la cual decía, pues sí, al inicio a lo mejor vas a tener que poner cuotas y decir, en tu comité de dirección vas a tener que tener por lo menos 3 o 4 mujeres si tienes 10 miembros en total, y después 5, y lo vas a tener que obligar. Y en un momento, pues a lo mejor no es tanto por, ¿cómo se llama? Todos deben de ser muy capaces, pero sí puedes forzar que haya más inclusión femenina al inicio y que no todo sea por habilidades técnicas o experiencia. Oye, qué más destacarías de esta convención, querido Jorge? Mira, yo creo que también se habló mucho de la parte digital, eso siempre se habla, es un tema, pero te das cuenta cuánto cambia las necesidades digitales de nuestros clientes en solo un par de años. Entonces, estamos viendo que todos los bancos están invirtiendo. Hubo una ponencia buena de Banking 4.0, de 4.0 de la banca, en la Ajá. cual te dice hacia dónde están las inversiones y qué está pidiendo el cliente en otras partes del mundo que creen que van más adelantadas que en México. Pero te das cuenta que México, aunque al inicio iba más atrasado que el resto de los países, pues está requiriendo lo mismo que países muy, muy avanzados que empezaron con su digitalización antes que nosotros. Entonces, ha subido el uso de la banca digital muy, muy rápido en México, inclusive más rápido de lo que se experimentó en países más desarrollados al inicio. Es que para bien o para mal tuvimos a la pandemia en medio, que yo creo que fue muy importante para aumentar el crecimiento de la banca digital, porque antes de la pandemia, cuando tú acababas de llegar a la presidencia y director general del banco, era un proyecto, o sea, se decía, vamos a invertir mucho dinero, me acuerdo haber platicado contigo de este tema, vamos a invertir y vamos a hacer, pero se veía que a la gente no le gustaba, aunque ahora ya terminó gustándole. Si ves la configuración hoy de las sucursales, de los pisos, se han vuelto totalmente diferentes a lo que eran antes de la pandemia. Totalmente, si tú vas a una sucursal nueva, nuestra, una sucursal que acabamos de remodelar, la necesidad del cliente que va a la sucursal es totalmente diferente que al inicio de la pandemia. Y sí, al inicio de la pandemia era mucho más transaccional, ahora lo utilizan todavía para transacciones, pero también ya van a tratar de hacer otras cosas, como comprar seguros, como contratar una hipoteca o un crédito automotriz. Entonces la gente que hacía transacciones de poco valor agregado, como pagar proveedores, hacer pagos, enviar dinero, ya lo están haciendo desde su internet, en su casa o en su computadora, pero más y más desde su teléfono digital. Entonces, desde su smartphone ya están haciendo casi todas sus transacciones de valor. Y esto va solo a seguir creciendo. Por eso estamos invirtiendo más que nunca en nuestra oferta de valor digital, nosotros y todos. Claro, porque hoy la competencia está en este valor en lo digital, digamos, ¿no? Es una de las partes más relevantes de la competencia. Sí, y mira, y no solo es ir a la sucursal, David, también es hablar por teléfono al call center, porque también eso es una acción que no necesariamente es la más amigable para nuestros clientes. Tener que ir a una sucursal, tomarte el tiempo, pero también tener que hacerlo por teléfono les toma tiempo y es algo que no es lo mejor o lo más óptimo para darle valor agregado a los clientes. Entonces estamos invirtiendo también mucho en que puedes hacer cancelaciones de tarjeta de crédito, contrataciones de crédito digitales, puedes comprobar tu identidad. Vamos a sacar nuestra N4 digital muy próximamente, en la cual estamos utilizando biométricos. Entonces, muchas cosas que hacías o en la sucursal o en el call center con una persona que te estaba contestando del otro lado del teléfono, ya lo vas a poder hacer tú desde la comunidad de tu hogar sin tener que estar interactuando con nadie. Y si tienes que interactuar con alguien, lo vas a poder a través de un chat. Oye, y
es necesario preguntártelo, si bien parecería que ya ha bajado el temor. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está México de verse contagiado, o la banca mexicana, para ser preciso, de los problemas que están atravesando bancos ya tanto en Estados Unidos como en Europa? Yo creo que lo que pasó en Estados Unidos, y vamos a poner el caso en específico de CBB, ahí lo que pasó, realmente se olvidaron que ser banco, tienes que ser banco, tienes que, el negocio del banquero no ha cambiado en 700 años. Sí, ahorita estamos hablando de banca digital, sí estamos hablando de una experiencia de cliente mejor, sí estamos hablando de muchas otras cosas que le damos a los clientes, pero al final del día, ser banquero es manejar tus activos y pasivos de una manera muy prudente y sobre todo manejar tu liquidez. Cuando no sabes manejar tu liquidez, no eres banquero. De aquí no supieron manejar su liquidez. Cuando necesitaron liquidez porque les habían reducido los depósitos, porque el tipo de compañías que eran sus clientes no tenían tanta liquidez como antes, tuvieron que vender esos portafolios y de inmediato se quedaron sin capital. Y un banco sin capital pues no puede operar.